Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Ojalá puedan saludar, decirnos si están ahí, porque vamos a empezar con esta última jornada, donde, como saben, vamos a tratar de resolver las dudas que tengan sobre la prueba que dieron la semana pasada. ¿Bien? La prueba modelo, que les va a servir para estar más preparados para la prueba que tienen que dar ya en los próximos días. Así que, bueno, vamos a partir con la prueba de ciencias naturales, concretamente con las preguntas de biología, y la idea es que puedan indicar cuáles son las preguntas donde tuvieron mayores dificultades para que nos centremos en la revisión de esas, ¿ya? Y veamos las dudas que tienen. Bueno, mientras tanto me comentan cuáles son las preguntas que quieren ver. Vamos a ir empezando a leer algunas de las preguntas y resolverlas rápidamente porque no tenemos tanto tiempo, ¿ya? Por eso me interesa que sean ustedes los que planteen las dudas y nos centremos en ello para que estos minutos que tenemos sean más útiles, que después van a continuar con las preguntas de física y las de química. Bueno, mientras se van incorporando, vamos despertando, empezamos con la pregunta 1. ¿Qué medida puede ser útil para disminuir el calentamiento global? Las alternativas decían: A. Pavimentar todas las calles. B. Aumentar la plantación de árboles. C. Eliminar la calefacción domiciliaria. Y D. Utilizar solamente carbón como combustible. ¿Sí? Entonces, ¿cómo les fue con esta pregunta? ¿Fueron capaces de responderla? ¿Cuál creen que sería la alternativa correcta? Nos habla del calentamiento global. Recuerden que el calentamiento global es un problema que tenemos a nivel mundial que se está produciendo como una consecuencia del incremento del efecto invernadero. Y el efecto invernadero, a su vez, es un proceso natural, pero que se ve acentuado por la liberación de ciertos gases a la atmósfera. Entre ellos destaca el dióxido de carbono. Entonces, ¿cuál de estas medidas nos podría ayudar a disminuir la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera? ¿Están ahí? ¿Cuál creen que sería aquí la alternativa correcta? Bueno, la única medida útil para disminuir el calentamiento global, útil y razonable, sería aumentar la plantación de árboles, ¿verdad? Alternativa B, ya que los árboles, por medio de la fotosíntesis, absorben dióxido de carbono que utilizan para fabricar su propia materia orgánica y liberan a la atmósfera oxígeno. Muchas gracias. Ahí Nievecita respondió muy bien también la pregunta. Si no me plantean ninguna duda al respecto, vamos a ir continuando, pero como les decía antes, la idea es que ojalá nos centremos más en preguntas en las que tuvieran dudas, así que cualquier comentario lo hacen a través del chat y mientras tanto continuamos viendo un poquito las otras preguntas. Número 2. ¿En cuál de los siguientes organelos celulares se realiza la síntesis de proteínas? A. Núcleo, B. Lisosoma, C. Ribosoma y D. Complejo de Golgi. ¿En cuál de estos organelos celulares, estructuras celulares, se realiza la síntesis de proteínas? Nuevamente tenemos aquí a Nievecita respondiendo correctamente la alternativa que sería la C, los ribosomas, que recuerden son complejos supramoleculares que se encuentran en todo tipo de células, desde las procariontes hasta las eucariontes, tanto animales como vegetales, son los encargados de fabricar las proteínas. Constituyen el lugar físico donde a partir del ARN mensajero se van uniendo los aminoácidos para formar las cadenas polipeptídicas o proteínas. Muy bien. Pregunta número 3. ¿Qué función cumple la vacuola que se encuentra en la célula vegetal? A. Almacena agua y sustancias disueltas. B. Guarda el material genético de la célula. C. Ahí se realiza el proceso de fotosíntesis. Y D. Permite la formación de la pared celular. Recordemos que en la célula vegetal existe generalmente una gran vacuola que puede ocupar la mayor parte del citoplasma, más de la mitad del citoplasma. ¿Y cuál es la función de esta estructura? Aquí con más dudas también tenemos a Nievecita, a ver si los demás se animan también a responder. Nos dice alternativa A,
Y efectivamente esa es la alternativa correcta. La vacuola almacena agua y sustancias disueltas en este medio. Recuerden que el material genético está contenido en el núcleo, en el caso de las células eucariontes. La fotosíntesis se realiza en los cloroplastos, que son otro organelo característico de las células vegetales, y la formación de la pared celular está relacionada fundamentalmente con el aparato de Golgi. Bueno, pasamos ahora a la nutrición. Pregunta número 4. Al comparar el aporte nutricional de carbohidratos y lípidos a la célula, ¿qué diferencia se encuentra? Alternativa A, los lípidos aportan más vitaminas a la célula. B, los lípidos aportan más proteínas que los carbohidratos. C, los carbohidratos aportan menos energía que los lípidos. Y D, los carbohidratos aportan más aminoácidos que los lípidos. A ver qué recordamos sobre este tema. Vamos despertando, chicos, para que aprovechemos estos primeros 20 minutos para ver bien las preguntas de biología y que puedan resolver sus dudas. Aporte nutricional de carbohidratos y lípidos. Dos de los nutrientes que obtenemos a partir de los alimentos. Recordemos qué funciones tienen estos nutrientes. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Por aquí dicen alternativa B, ¿los lípidos aportan más proteínas que los carbohidratos? Bueno, recuerden que las proteínas son otro tipo de nutriente, que están formados, por cierto, por aminoácidos, ¿ya? Entonces tenemos las proteínas, que pueden aportar energía, pero su función principal es, tienen muy diversas funciones, tienen una función estructural, enzimática, participan en la defensa del organismo también. Y después tenemos otros tipos de nutrientes, de macronutrientes, que son los carbohidratos y los lípidos. Entonces, no debemos mezclar carbohidratos, lípidos y proteínas. Son 3 tipos de nutrientes. Y entre carbohidratos y lípidos, ¿qué diferencia encontramos? Ambos aportan energía, pero el aporte es mayor en el caso de los lípidos. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la C. Los carbohidratos aportan menos energía que los lípidos, pero otra diferencia también es que los carbohidratos aportan energía de forma inmediata, mientras que los lípidos se utilizan como reserva energética. Vamos, nievecita, no pasa nada, primer error en la pregunta 4. Continuamos ahora con la 5. Vamos con cadenas alimentarias o tróficas. A ver qué pasa también con el resto, cómo están ahí en Puente Alto, qué respondieron, qué dudas tienen, en las otras sedes también. La 5 dice, en la siguiente cadena alimentaria tenemos planta, conejo, puma y ave de rapiña. ¿Qué consecuencia tendría la aparición de una enfermedad mortal que afecte a la población de conejos? ¿Qué pasaría si se mueren los conejos? A ver, A, las aves de rapiña ocuparían el lugar dejado por los conejos. B, los pumas tendrían que alimentarse solamente de plantas. C, disminuiría la población de pumas por falta de alimento. Y D, disminuiría bruscamente la población de plantas. ¿Qué representa esa cadena alimentaria o trófica? Tenemos las plantas, que ocupan el lugar de los productores, que fabrican la materia orgánica, como veíamos antes, a partir del dióxido de carbono y agua. Estas plantas sirven como alimento a los conejos, que serían los consumidores primarios o animales herbívoros. Los conejos, a su vez, sirven de alimento para los pumas, que son animales ya carnívoros de primer orden. Y por último tenemos unas aves de rapiña que se alimentan de los pumas. Entonces, si desaparecen los conejos o mueren gran parte de ellos debido a una enfermedad, ¿qué ocurriría? Efectivamente, disminuiría la población de pumas por falta de alimento. Alternativa C. Muy bien. No puede ser ninguna de las otras. ¿Por qué? Porque las aves de rapiña, que son consumidores de segundo orden, no pueden ocupar el lugar dejado por los conejos porque no se alimentan de plantas. Los pumas tampoco. Sabemos que los pumas, y lo vemos en la cadena, son animales carnívoros. Entonces no van a alimentarse de plantas si desaparecen los conejos. Tendrían que buscar otro alimento que aquí en la cadena no vemos que exista. Por lo tanto,
Bueno, las plantas no disminuirían, sino que aumentarían, sí, porque no habría ningún animal que se alimente de ellas, pero los perjudicados serían los pumas, que no tendrían alimento. Bien, seguimos con el mismo tema. Pregunta número 6. Si por alguna razón se impide la llegada de luz a un determinado ecosistema, ¿qué componente de la cadena alimentaria se vería afectado en forma inmediata? Alternativa A, productor, B, descomponedor, C, consumidor primario y D, consumidor secundario. Se impide la llegada de luz, ¿ya? La luz que generalmente llega a los ecosistemas procedentes del sol deja de llegar. ¿Cuál es el componente de la cadena que se ve afectado en primer lugar? Bien, tenemos nuevos participantes que nos están respondiendo correctamente la alternativa A. Muy bien. Esa es la correcta, porque efectivamente, si deja de llegar la luz, los primeros afectados van a ser los organismos productores que utilizan la energía lumínica para transformar los compuestos inorgánicos, dióxido de carbono y agua, en glucosa y oxígeno por medio del proceso de la fotosíntesis. Obviamente, después se van a ver afectados los otros componentes de la cadena porque va a ir disminuyendo la cantidad de organismos productores. Pero en primer lugar, los afectados serían los productores que no pueden llevar a cabo el proceso de fotosíntesis. Muy bien, chicas, sigo esperando la participación del resto, pero mientras tanto seguimos avanzando. Pregunta número 7. Vamos ahora al sistema digestivo. La bilis se produce en A, la vesícula biliar, B, el intestino grueso, C, el hígado y D, el estómago. ¿Dónde se produce la bilis? Un líquido de color amarillo verdoso que tiene como función emulsionar las grasas para que posteriormente puedan ser digeridas por las enzimas en el intestino delgado. Por aquí responden la alternativa A, vesícula biliar. ¿Cuál es lógico porque la vesícula se llama biliar porque tiene efectivamente relación con la bilis, pero no es la alternativa correcta porque la vesícula biliar almacena la bilis. Aquí aparecen muy bien nuevas participantes que nos dicen que la alternativa correcta es la C y efectivamente es así. La bilis, recuerden, se produce en el hígado a partir de la degradación de la hemoglobina y posteriormente se almacena en la vesícula biliar, desde donde es vertida hacia el intestino delgado, concretamente hasta el duodeno, donde lleva a cabo la emulsión de las grasas, como les decía, para que puedan ser digeridas. Entonces, la vesícula biliar ya recibe este nombre porque almacena la bilis, pero el órgano que la produce es el hígado, ¿ya? Una de las principales glándulas anexas del sistema digestivo. Bueno, pregunta número 8. Vamos ahora con el sistema respiratorio. De las siguientes relaciones del sistema respiratorio, ¿cuál es incorrecta? A, faringe, función respiratoria y digestiva. B, laringe, permite la fonación para la producción de la voz. C, tráquea, intercambio de dióxido de carbono y oxígeno. Y D, músculos intercostales, actúan en los movimientos respiratorios. Fíjense bien. Tenemos 4 estructuras del sistema respiratorio relacionadas con cada una de ellas con una función. Y en este caso tenemos que identificar la alternativa incorrecta. ¿Cuál de las relaciones no es correcta? La faringe cumple una función respiratoria y digestiva. La laringe permite la fonación para la producción de la voz. Tráquea, un poco más abajo, está relacionada con el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno. Y D, músculos intercostales, es decir, los músculos que están entre las costillas, actúan en los movimientos respiratorios. Por aquí responden alternativa A, faringe, función respiratoria y digestiva. Sin embargo, esa relación sí es correcta. Recuerden que la faringe forma parte tanto del sistema digestivo como del respiratorio. Permite el paso de los alimentos hacia el esófago y del aire hacia la laringe y la tráquea. ¿Ya? Hasta aquí, tanto los alimentos como el aire pasan por el mismo lugar. Dicen también alternativa D, músculos intercostales, que son los que están entre las costillas, como les decía, actúan en los movimientos respiratorios.
Sin embargo, esa alternativa también es correcta. Si bien el músculo que tiene un papel más importante en los procesos respiratorios, los movimientos de inspiración y expiración, es el diafragma, pero los músculos intercostales también participan, ayudando a aumentar el volumen de la caja torácica. Entonces, ¿cuál puede ser la alternativa que no es correcta? La faringe, insisto, sí forma parte tanto del aparato respiratorio como del digestivo, porque por ella pasa tanto los alimentos como el aire y después ya se separan las dos vías. Los músculos intercostales sí actúan en los movimientos respiratorios. La laringe sí permite la fonación para la producción de la voz porque en ella se encuentran las cuerdas vocales. ¿Cuál es la alternativa incorrecta? La C. O sea, la correcta, pero que hace referencia a una relación incorrecta, sería la C en este caso. Porque en la tráquea, que es un conducto cartilaginoso que conecta la laringe con los bronquios, no ocurre intercambio de dióxido de carbono y oxígeno. El intercambio de gases se produce en los pulmones a nivel de los alvéolos. ¿Ya? Ahí sí estaban respondiendo correctamente. La tráquea no permite el intercambio de gases. Es solamente un conducto que lleva el aire hacia los pulmones o desde los pulmones hacia el exterior. Muy bien. Últimas dos preguntas. Está un poco más compleja, tienen que recordar bien la estructura del corazón. Dice la imagen anterior, en este caso la tenemos aquí. Voy a mover un poquito para poder mostrar la alternativa al tiro. Ya, bueno, lo vemos con la alternativa, no importa. La imagen anterior representa el corazón y su estructura en el orden... Perdón, ¿puedo mover aquí el cuadrado para acercarme para señalar? Ya, no, verdad. En el orden correspondiente. ¿A qué partes corresponden los números 1, 2, 3 y 4? ¿Ven los números ahí en el corazón? Bueno, ya les di la alternativa, pero igual la vamos a explicar. ¿Por qué la alternativa correcta es la B? ¿Ven ahí el número 1? El número 1 efectivamente señala una arteria que sale desde el ventrículo izquierdo y lleva la sangre oxigenada hacia todo el organismo. Por lo tanto, esa arteria, que es la principal arteria de nuestro organismo, es la arteria aorta. ¿Ya? Sale desde el ventrículo izquierdo y conduce la sangre oxigenada para que pueda ser repartida por todo el organismo. Después, con el número 2, tenemos señaladas las cavidades superiores del corazón, que son las aurículas, ¿ya? Cavidades que se encuentran, tenemos la aurícula izquierda y la aurícula derecha, que se encuentran en la parte superior del corazón y que permiten la entrada de sangre a través de las venas al corazón e impulsan esta sangre hacia los ventrículos. Después, con el número 3, tendríamos la vena pulmonar, que, como todas las venas, conduce sangre hacia el corazón, pero en este caso lleva sangre oxigenada, porque es la sangre que llegó al corazón y llegó a los pulmones, donde ocurrió el intercambio gaseoso, y vuelve cargada de oxígeno hacia el corazón, hacia la aurícula izquierda, para posteriormente ser impulsada a través de la aorta al organismo. Y por último, el número 4 señala las cavidades inferiores del corazón, más grandes y con una pared muscular más fuerte, más gruesa, que son los ventrículos, ¿sí? Entonces, 1, arteria aorta, sale la sangre a través de ella a todo el organismo. 2, aurículas, que son las cavidades superiores del corazón. 3, vena pulmonar, que recibe sangre oxigenada hacia la aurícula derecha. Y 4, ventrículos. Y última pregunta, número 10. Seguimos con relación entre sistema respiratorio, sistema circulatorio, a ver cómo nos va. Dice, bien sabemos que prender un brasero en una pieza sin ventilación para generar calor en una habitación es una medida muy peligrosa que en muchos casos causa la muerte. ¿Sí? Esto ocurre porque, alternativa A, no fluye tanto aire en la habitación. B, el calor impide que el oxígeno entre a nuestros pulmones. C, la hemoglobina se bloquea debido a la falta de oxígeno. Y D, la hemoglobina tiene mayor afinidad con el CO, que es el monóxido de carbono, que con el oxígeno. Aquí responden rápidamente alternativa D y efectivamente esa es la correcta. ¿Qué ocurre cuando se lleva a cabo una combustión en un lugar donde no hay suficiente ventilación? No va a haber entonces suficiente cantidad de oxígeno.
y debido a ello se produce una combustión de tipo incompleta. Como consecuencia de esto, en lugar de producirse dióxido de carbono, se libera monóxido de carbono, y el monóxido de carbono es un gas extremadamente tóxico debido a que, como dice la alternativa D, tiene mayor afinidad con la hemoglobina que el oxígeno. Ya se une de manera muy estable a la hemoglobina. Y la hemoglobina, recuerden que es una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos y que tiene como función transportar el oxígeno a nuestra sangre. Si la hemoglobina se une al monóxido de carbono, no puede unirse al oxígeno y por lo tanto se produce una falta de oxígeno. ¿Ya? Bueno, con esto terminamos entonces la revisión de estas primeras preguntas de biología. Van a continuar ahora con las preguntas de física y de química. Ya no me presentaron muchas dudas, pero espero que hayan entendido las preguntas y las puedan resolver igualmente después con más calma y consultando todas las dudas que tengan. Mucho éxito en su prueba y nos vemos pronto.